Mi nombre es Kale, y si hay algo que he aprendido de esta ridícula, indignante y completamente fuera de lugar experiencia, es que la familia te usará hasta que no te quede nada que dar, y luego intentarán quitarte más. Todo este lío ocurrió en lo que se suponía que era un sábado relajante, el día del cumpleaños de mi tía Valerie. Ni siquiera estaba particularmente emocionada por ello, pero había prometido ir, dar la cara y tratar de no verme envuelta en ningún drama familiar. Por supuesto, el universo se rió de ese plan y dijo, hoy no, Kale. Un par de horas antes de que supuestamente comenzara la fiesta, todavía estaba holgazaneando en mis pantalones deportivos, planeando prepararme pronto, cuando escuché que llamaban a mi puerta. La abrí y allí estaba la tía Valerie con 4 niños. 2 de ellos eran suyos, y los otros 2 eran de nuestros primos lejanos, niños que había conocido tal vez 1 o 2 veces en mi vida. Parpadeé, asumiendo que solo estaban pasando por aquí de camino a la fiesta. Pero no. Sin el menor rastro de vergüenza o vacilación, empujó a los niños adentro, se volvió hacia mí con una sonrisa que me revolvió el estómago y dijo que yo los cuidaría durante todo el día. La miré sin poder hablar mientras me explicaba que yo no iría a la fiesta porque alguien tenía que cuidar a los niños, y yo era, en sus palabras, la elección perfecta. Le pregunté de qué diablos estaba hablando porque nunca había aceptado esto. Y le había dejado claro la última vez que surgió este tema que ya no estaba disponible para ser su niñera no remunerada. Pero ella ignoró mis protestas y dijo que a los padres de los otros 2 niños se les había dicho que los niños estarían seguros en casa de su abuela y que todos vendrían a recogerlos a mi casa después de la fiesta. Luego, literalmente, se dio la vuelta y se alejó antes de que pudiera decir nada más. Me quedé allí en estado de shock, mirando a 4 niños confundidos y preguntándome cómo diablos tenía la audacia de hacer algo así. Pero no iba a dejar que esto pasara, no de nuevo. Verán, esta no era la primera vez que mi tía intentaba usarme como niñera gratuita, pero este era absolutamente el intento más escandaloso, dejar a los niños en mi casa sin consentimiento, mentirles a sus padres, decirme que no podía asistir a una fiesta porque aparentemente me estaban ofreciendo como voluntaria para el cuidado de niños. Esa fue la gota que colmó el vaso. Sabía que tenía que dejar algo claro, y tenía que ser algo que ella nunca olvidaría. Así que llamé a la policía. Expliqué con calma que 4 niños habían sido dejados en mi apartamento sin mi consentimiento ni conocimiento previo, y que estaba preocupada por su bienestar ya que los adultos responsables los habían dejado con alguien que nunca había aceptado cuidarlos. También le dije a la operadora que creía que los padres de los otros 2 niños no sabían que sus hijos no estaban donde pensaban que estaban. Les di los nombres que conocía, les mostré un par de los mensajes de texto que mi tía me había enviado anteriormente que insinuaban tal vez ayudar con los niños, lo cual nunca había confirmado, y dejé que ellos se encargaran de ello. Los agentes llegaron rápidamente, hablaron con los niños y estuvieron de acuerdo en que la situación era muy irresponsable. Me dijeron que los niños serían llevados a la comisaría local para que los servicios de protección infantil solucionaran las cosas, y que se contactaría con los padres y se les diría dónde recoger a sus hijos. Sentí un nudo en el estómago cuando los niños se fueron, pero sabía que era lo correcto. Ellos eran inocentes en todo esto. Mi problema era con los adultos que pensaban que podían jugar rápido y suelto con la responsabilidad. Una vez que los niños se fueron, me puse mi vestido, me maquillé y me dirigí a la fiesta. Ni siquiera estaba nerviosa. Estaba furiosa, pero tranquila, como el tipo de calma que se instala justo antes de que una tormenta nivele una ciudad entera. Quería que me viera entrar en esa casa sin un solo niño a cuestas y sentir que su sangre se helaba. Cuando llegué, la fiesta ya estaba en pleno apogeo. Había decoraciones por todas partes, la música sonaba y la gente se mezclaba con bebidas y bocadillos. Entré como si perteneciera allí porque lo hacía. En el momento en que mi tía me vio, su sonrisa se congeló en su rostro y sus ojos se movieron de un lado a otro como si estuviera tratando de averiguar qué tipo de broma macabra era esta. Se abalanzó sobre mí, preguntándome qué estaba haciendo allí y dónde estaban los niños. La miré directamente a los ojos y le dije que los niños estaban actualmente en la estación de policía siendo atendidos por profesionales y que ella y los otros padres podían ir a recogerlos allí. La habitación quedó en completo silencio. Las cabezas se giraron, las bebidas se detuvieron en el aire. Prácticamente se podía oír cómo la sangre se drenaba de su rostro. Entonces las preguntas comenzaron a volar desde todas las direcciones. Uno de los parientes lejanos exigió saber de qué estaba hablando.
Dijo que Valerie le había dicho que sus hijos pasarían el día en casa de su abuela. Respondí con calma que aparentemente eso era una mentira porque me los dejaron a mí, alguien que nunca había aceptado este acuerdo, y yo había hecho lo responsable y me había puesto en contacto con las autoridades. Valerie tartamudeó algo sobre que yo estaba reaccionando exageradamente, que debería haberlos vigilado durante unas horas, pero su voz estaba siendo ahogada por el clamor colectivo cuando la gente comenzó a darse cuenta de lo que había hecho. Su pequeño plan se había desmoronado en tiempo real. Una de las otras invitadas, madre de 2 hijos, parecía absolutamente horrorizada y preguntó qué habría pasado si algo hubiera salido mal. Incluso dijo que nunca habría dejado a sus hijos con alguien que no sabía que había aceptado vigilarlos. Algunos de los parientes comenzaron a reprender a Valerie en el acto, señalando lo imprudente y manipuladora que había sido. En ese momento, la fiesta había terminado efectivamente. Un montón de gente empezó a irse inmediatamente, dirigiéndose a la estación de policía para recoger a sus hijos. El ambiente se enrareció por completo, y Valerie se quedó de pie en medio de su propia fiesta de cumpleaños arruinada, con la cara roja y nerviosa, incapaz de pronunciar una palabra mientras las consecuencias de su manipulación se derrumbaban a su alrededor. No me quedé por ahí. Había dejado clara mi postura. Salí de esa casa con la cabeza en alto, sintiendo el tipo de reivindicación que solo viene de ver a alguien intentar tirarte debajo del autobús, solo para que el autobús dé marcha atrás y lo golpee a él en su lugar. ¿Y la mejor parte? No grité. No chillé. Ni siquiera levanté la voz. Dejé que la verdad hablara por sí misma, y habló más alto que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Desde ese día, mi tía ha intentado contactarme varias veces, enviando vagas disculpas y explicaciones ridículas, pero he ignorado todas y cada una de ellas. En lo que a mí respecta, cruzó una línea que no se puede volver a cruzar. Y los parientes que fueron engañados por ella, algunos de ellos se disculparon conmigo más tarde, avergonzados y apenados. Otros permanecieron en silencio. Pero aprendí exactamente en quién podía confiar y quién me veía como nada más que mano de obra gratuita. Ahora, cada vez que recuerdo ese día, no siento nada más que alivio. Alivio de haberme defendido, alivio de no haber cedido a la presión o la culpa, y sobre todo, alivio de haber trazado finalmente la línea y haber dejado claro, no soy tu niñera. No soy tu felpudo. Y no seré manipulada para que guarde silencio. Nunca más. Actualización 1. Después de que me fui de la fiesta esa noche, honestamente pensé que la parte más caótica del día había terminado. Había entrado directamente en el cumpleaños de mi tía Valerie, había lanzado el equivalente verbal de una bomba nuclear y había salido con un nivel de compostura que ni siquiera sabía que tenía en mí. Pensé que las consecuencias serían un poco confusas, claro, algunas disculpas incómodas, tal vez algunos comentarios sarcásticos a mis espaldas, pero no tenía idea de la tormenta que aún estaba por venir. Porque lo que sucedió después elevó la situación del drama familiar a consecuencias penales completas, y expuso hasta qué punto mi tía estaba dispuesta a llegar para evitar asumir la responsabilidad por sus acciones. Todo comenzó a la mañana siguiente. Estaba sentada en casa, todavía en pijama, bebiendo café y desplazándome por mi teléfono cuando recibí una llamada de un número desconocido. No lo reconocí, así que dejé que fuera al buzón de voz. Unos minutos más tarde, entró otra llamada, esta vez de uno de los padres cuyos hijos habían sido dejados en mi casa. Dudé, pero contesté. La voz al otro lado sonaba cansada y sacudida. Querían agradecerme. Aparentemente, las cosas se habían desmoronado aún más después de que me fui de la fiesta. Cuando los padres fueron a la estación de policía para recoger a sus hijos, los agentes hicieron algo más que simplemente devolver a los niños, comenzaron a hacer preguntas difíciles, que necesitaban respuestas. La policía quería saber por qué estos padres pensaban que era apropiado dejar a sus hijos con alguien que nunca había accedido a cuidarlos. Preguntaron si había algún tipo de comunicación o confirmación, si yo había firmado algo, aceptado algo, o incluso reconocido que sería responsable de 4 menores. Los padres, justificadamente alarmados, dijeron que no tenían idea de que yo no había accedido. Valerie les dijo que los niños pasarían el día en casa de su abuela, donde estarían perfectamente seguros. A ninguno de ellos se le había dicho siquiera mi nombre. Así de casual e imprudente fue toda esta situación. Pero cuando la policía presionó a Valerie, que llegó tarde a la estación, nerviosa y claramente sin esperar ser interrogada a fondo, entró en pánico.
En lugar de admitir lo que había hecho, intentó cambiar el guión y decir que era mi culpa. Afirmó que me había ofrecido a ayudar, que había accedido con entusiasmo a cuidar a los niños, que solo los estaba dejando como habíamos discutido. Incluso intentó mostrar a los agentes un par de textos antiguos que estaban completamente fuera de contexto, como si eso de alguna manera excusara lo que hizo. Pero de lo que no se dio cuenta fue de que la verdad ya se estaba desmoronando detrás de ella. Los padres, especialmente la madre de los dos niños que no eran de Valerie, estaban furiosos cuando escucharon lo que le había dicho a la policía. No solo la contradijeron, la expusieron. Uno de ellos incluso les dijo a los agentes, allí mismo en la comisaría, que habían dejado a sus hijos con Valerie bajo la condición explícita de que los llevara a casa de su abuela. Nunca accedieron a mí. Ni siquiera me conocían. Para ellos, yo era una extraña, y Valerie había mentido descaradamente sobre dónde estarían sus hijos. Ahí es cuando todo cambió. La policía comenzó a darse cuenta de que esto no era solo un malentendido o una pequeña disputa familiar. Esto era poner en peligro a los niños. Valerie había tomado la custodia de los niños bajo falsos pretextos, les mintió a sus padres y luego los dejó con alguien que nunca había accedido a ser responsable de ellos. En el momento en que las palabras poner en peligro a los niños e interferencia en la custodia se pronunciaron en voz alta en esa estación, todo el tono cambió. Los agentes la detuvieron en el acto, aún no la arrestaron, pero la retuvieron para seguir interrogándola mientras documentaban todo. No descubrí todo esto hasta más tarde ese día, pero cuando lo hice, me quedé atónita. Sabía que lo que hizo estaba mal, pero no me di cuenta de lo profundo que era el agujero que cavó para sí misma. Valerie había intentado manipular la situación como siempre lo hacía, mentir, tergiversar la verdad, culpar a otra persona, y finalmente le explotó en la cara. Los padres con los que pensó que podía contar para que la respaldaran, en cambio, la arrojaron debajo del autobús sin dudarlo. Y no los culpo en absoluto. Sus hijos podrían haber estado en grave peligro. No soy una cuidadora capacitada. No tenía suministros. ¿Y si no hubiera estado en casa? ¿Y si hubiera dejado a los niños sin supervisión pensando que era una broma o un malentendido? Había tantas maneras en que esto podría haber salido mal, y la única razón por la que no fue así fue porque actué rápido y me puse en contacto con las autoridades. Más tarde esa semana, la policía se puso en contacto conmigo para proporcionar una declaración formal. Expuse todo, cómo llegó sin previo aviso, cómo obligó a los niños a entrar en mi casa, cómo me dijo que no se me permitía asistir a la fiesta, cómo se fue antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo. Les mostré los mensajes de texto que había enviado días antes, unos vagos que intentaban hacerme sentir culpable para ayudar con los niños a los que nunca había respondido. Incluso mostré el historial de llamadas con la hora registrada que demostraba que me puse en contacto con ellos en el momento en que se fue. Los agentes me agradecieron por cooperar y me dijeron que, basándose en las pruebas y las declaraciones de los padres, era probable que se presentaran cargos contra ella. La noticia se difundió rápidamente después de eso. Las líneas de chismes familiares se iluminaron como un árbol de Navidad con cada primo y tía tratando de reconstruir lo que realmente sucedió. Algunos de ellos me llamaron, disculpándose por no creerme antes o por pensar que había reaccionado de forma exagerada. Otros, como era de esperar, se mantuvieron leales a Valerie e insistieron en que yo había llevado las cosas demasiado lejos. Pero no me importó porque al final, los hechos hablaron por sí mismos. Ella mintió. Ella puso en peligro a los niños. E intentó convertirme en chivo expiatorio para salvarse a sí misma. En cuanto a Valerie, fue retenida durante varias horas y finalmente liberada en espera de una investigación más profunda. Pero escuché de alguien que ahora está bajo el escrutinio de los servicios de protección infantil. A sus hijos se les permitió regresar a casa, pero con condiciones y seguimientos obligatorios por parte de los trabajadores sociales. Los padres de los otros dos niños han cortado por completo el contacto con ella, y uno de ellos incluso presentó una queja formal exigiendo acciones legales. No sé cuánto tiempo se prolongará esto, pero una cosa está clara, ella no se va a salir con la suya. Todavía no he sabido de ella personalmente, y no espero hacerlo. Sabe que es mejor que no intente volver a contarme esto directamente. Creo que por primera vez en su vida, finalmente se dio cuenta de que sus tácticas de manipulación tienen límites, que la gente ya no está dispuesta a ceder a sus caprichos o excusar su comportamiento.
Y aunque nunca quise que las cosas llegaran tan lejos, tampoco me arrepiento de cómo se desarrolló porque alguien tenía que trazar la línea. Alguien tenía que decir basta, y ese alguien fui yo. Actualización 2. Las consecuencias de la pequeña artimaña de mi tía Valerie no fueron rápidas ni limpias, se prolongaron durante semanas como una herida purulenta que se negaba a sanar. Y honestamente, creo que esa fue la parte más satisfactoria. Porque por una vez, la gente no siguió adelante sin más. No lo olvidaron. No lo escondieron debajo de la alfombra como lo habían hecho tantas veces antes con sus manipulaciones, rabietas y viajes de culpa. Esta vez, lo que hizo fue demasiado grave, demasiado imprudente, demasiado vergonzoso públicamente como para ignorarlo, y ver cómo todo se desmoronaba lentamente, pieza por pieza, es algo que nunca olvidaré. La investigación formal terminó un par de semanas después del incidente, ¿y el resultado? Valerie fue puesta bajo arresto domiciliario durante 3 meses. No solo una palmada en la muñeca, no solo servicio comunitario o una severa advertencia. Se le prohibió legalmente salir de su casa, excepto para emergencias médicas o citas aprobadas. Le colocaron un monitor de tobillo y tuvo que registrarse con un oficial de libertad condicional semanalmente. Los cargos incluían poner en peligro a niños, mentir a las fuerzas del orden e interferencia en la custodia. Las autoridades habían determinado que si bien técnicamente no había secuestrado a nadie, la mentira que contó y la colocación deliberada de menores al cuidado de un adulto no consentidor, eran lo suficientemente graves como para justificar la responsabilidad penal. Cuando se supo la noticia, me enteré a través de un pariente que no podía esperar para chismear al respecto. Ni siquiera necesité confirmarlo con nadie, la pura rabia en el próximo mensaje de texto pasivo-agresivo de Valerie me dijo todo lo que necesitaba saber. Ella no se disculpó. No preguntó cómo estaba. Ni siquiera reconoció que sus acciones habían llevado a este resultado. No, en cambio, me culpó a mí. Afirmó que reaccioné de forma exagerada, que la humillé, que volví a su propia familia contra ella y la hice parecer un monstruo a los ojos de la comunidad. Pero no me importó, ni siquiera un poco. Porque por una vez, no era yo quien estaba siendo inducida a guardar silencio. No estaba siendo presionada para actuar como pacificadora ni me decían que simplemente lo dejara pasar por el bien de la armonía familiar. Me mantenía firme en la verdad, y la verdad era que ella se había buscado esto. Nadie le dijo que mintiera a los padres de esos niños. Nadie la obligó a dejar a 4 niños en la puerta de mi casa como si estuviera dirigiendo una guardería. Nadie la hizo hilvanar mentira tras mentira tras mentira para salvar las apariencias. Ella eligió ese camino, y ahora finalmente estaba enfrentando las consecuencias. Por supuesto, Valerie siendo Valerie, no manejó el arresto domiciliario con ninguna apariencia de gracia. Empecé a escuchar historias sobre cómo caminaba frente a sus ventanas todos los días como un animal enjaulado, reprendiendo a los conductores de reparto, gritándole a su marido y amenazando con demandar a la mitad de la familia por difamación. Su derecho no se evaporó solo porque su libertad estaba limitada, en todo caso, parecía intensificarse. Incluso intentó publicar mensajes crípticos en línea insinuando que era víctima de alguna cruel injusticia, que la gente se estaba volviendo contra ella por mentiras, que había sido traicionada por alguien en quien una vez confió como una hija. Era ridículo, un intento patético de reescribir la narrativa cuando los hechos ya estaban grabados en piedra. Todos los que importaban sabían lo que realmente sucedió, los mensajes de texto, la línea de tiempo, los informes policiales, la documentación oficial de CPS. No había forma de convertir eso en una fiesta de lástima, sin importar cuántas publicaciones de Facebook llorosas publicara. ¿La parte más irónica? A pesar de todo, todavía parecía creer que alguien vendría en su defensa. Honestamente, pensó que la gente aparecería en su puerta con simpatía y cazuelas, asegurándole que no había hecho nada malo. Pero las únicas personas que la visitaron fueron los oficiales de libertad condicional y los trabajadores sociales que controlaban a sus hijos, quienes, por cierto, habían sido completamente retirados de su cuidado durante 2 semanas completas después del incidente. La custodia temporal había sido entregada a su padre y supervisada por CPS hasta que la consideraron lo suficientemente estable, legalmente, no mentalmente, para reanudar la responsabilidad. Eso solo lo decía todo. En cuanto a mí, estaba prosperando. Me concentré en mi trabajo, pasé tiempo con personas que realmente respetaban mis límites e ignoré los susurros. Sabía que algunos miembros de la familia todavía no lo entendían.
Algunos de ellos pensaron que había ido demasiado lejos, que debería haber vigilado a los niños y evitado todo este lío. Pero no tenía intención de entretener esas opiniones. No estuvieron allí cuando sucedió. No vieron el pánico en los rostros de esos niños cuando sus padres no estaban allí. No tuvieron que explicar a los agentes de policía por qué de repente eran responsables de menores sin consentimiento. Y seguro que no iban a dictar cómo respondía al ser manipulada y utilizada. De hecho, cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de cuánto tiempo había tolerado este mismo comportamiento de Valerie, años de chantaje emocional disfrazado de obligaciones familiares, años de favores no remunerados, años de ser la que se esperaba que diera un paso al frente y ayudara sin que se lo pidieran nunca, sin que se le ofreciera siquiera un agradecimiento. Esta era la línea que había necesitado todo el tiempo, la que finalmente cruzó con tanta audacia que incluso la ley no pudo mirar para otro lado. Esos 3 meses de arresto domiciliario se sintieron como justicia poética, no porque quisiera que sufriera, sino porque necesitaba que finalmente rindiera cuentas. Y si unos meses confinada en su propia casa con su ego y su monitor de tobillo era lo que se necesitaba para hacerle entender eso, entonces que así sea. Dormí muy bien por la noche. Y cuando su sentencia finalmente terminó y se le permitió volver a vagar libremente, uno pensaría que habría cambiado, que habría aprendido algo, que se presentaría con humildad, o al menos silencio. Pero no, escuché que tuvo la osadía de organizar una cena de bienvenida en su casa, completa con globos y pastel, como si acabara de regresar de la guerra. No fui invitada, obviamente, y si lo hubiera sido, la invitación habría ido directamente a la basura porque no tenía ningún interés en seguir fingiendo. La máscara se había caído y no tenía ningún deseo de quedarme para la próxima actuación. Hasta el día de hoy, todavía le dice a cualquiera que quiera escuchar que arruiné su vida, que destruí su cumpleaños, su reputación, su círculo social. Pero la verdad es que ella hizo todo eso por sí misma. Todo lo que hice fue iluminarlo. ¿Y lo curioso de la gente como ella? Nunca están enfadados porque les mentiste, están enfadados porque les dijiste la verdad. Y nunca me arrepentiré, ni por un segundo. Actualización 3. El polvo no se asentó de golpe. 4 semanas después de que terminara el arresto domiciliario de Valerie, toda la familia sintió como si hubiera sido arrojada a un deshielo lento e incómodo, uno en el que todos todavía caminaban sobre cáscaras de huevo, tratando de dar sentido a lo que había sucedido y dónde se encontraban. Pero con el tiempo, la narrativa comenzó a cambiar, no a su favor, no como esperaba que lo hiciera. Porque mientras ella pasaba esos 3 meses echando humo en su casa y cociéndose en sus propios delirios santurrones, el resto de la familia tuvo tiempo de procesar la verdad sin que ella manipulara su perspectiva. Todo comenzó con una llamada telefónica de una de las madres cuyos hijos habían sido dejados conmigo ese día. Me llamó sin previo aviso, y casi no contesté porque no estaba segura de cuál era su punto de vista, pero su tono era tranquilo, incluso apologético. Me dijo que después de que todo se desarrollara, había pensado mucho. Había mirado los informes policiales, los testimonios y, lo más importante, sus propios recuerdos de lo que Valerie le había dicho, y se dio cuenta de lo mal que la habían engañado. Admitió que estaba horrorizada no solo por el hecho de que Valerie había llevado a sus hijos a la casa de un extraño sin permiso, sino por el hecho de que había mentido tan casualmente al respecto después, tratando de salvar las apariencias a expensas de la seguridad y la reputación de otra persona. Y esa no fue la única llamada. En el transcurso de las siguientes semanas, escuché a casi todos los parientes que habían estado involucrados o afectados por lo que sucedió, primos, tías, padres. Algunos de ellos habían creído en la historia de Valerie al principio. Otros no sabían qué creer, pero una vez que la imagen completa estuvo clara, no se podía negar lo que había sucedido. Valerie había tomado a 4 niños, 2 de los cuales ni siquiera eran suyos, y había mentido sobre su paradero. Los había dejado con alguien que no había accedido a vigilarlos, se había marchado y había asumido que nadie se enteraría. Y luego, cuando las cosas se salieron de su control, intentó culparme de todo a mí. Eso no era algo que la gente pudiera simplemente olvidar o excusar. Se disculparon genuinamente, no el tipo de disculpas performativas y pasivo-agresivas que vienen con condiciones o resentimiento oculto. Me dijeron que habían juzgado mal la situación, que nunca deberían haber dudado de mí y que nunca más confiarían en Valerie con nada que involucrara a sus hijos. Admitieron que le habían permitido salirse con la suya con demasiadas cosas a lo largo de los años, siempre dándole el beneficio de la duda,
siempre cediendo a sus narrativas, siempre perdonando su comportamiento solo porque era familia. Pero esa ilusión finalmente se había hecho añicos. Esto no era una pequeña pelea. No fue un malentendido. Fue una peligrosa violación de la confianza y una que podría haber terminado de manera muy diferente si no hubiera actuado cuando lo hice. Acepté sus disculpas, no porque necesitara su validación, sino porque podía ver que lo decían en serio. Y les dije la verdad, que nada de esto había sido nunca mi culpa, que la culpa recaía directamente sobre los hombros de Valerie, y que había hecho lo que tenía que hacer para proteger a los niños y a mí misma. No me jacté. No lo restregué. Simplemente dejé claro que no volvería a ser el chivo expiatorio de nadie. Y lentamente, la dinámica comenzó a cambiar. Las reuniones familiares dejaron de incluirla por defecto. Las conversaciones que antes giraban en torno a su drama se volvieron notablemente más silenciosas. La gente comenzó a referirse a ella con un dejo de desdén, ya no defendiendo sus elecciones o poniendo excusas por su comportamiento. Ya no era el centro de atención, ya no era la titiritera que movía los hilos detrás de cada reunión o discusión. Había quemado demasiados puentes, contado demasiadas mentiras y perdido demasiada credibilidad. El respeto que una vez exigió a través de la pura fuerza de la personalidad se había ido, reemplazado por silencio y miradas de soslayo. La confirmación final llegó cuando un primo organizó una cena de Navidad y me dijo explícitamente que Valerie no había sido invitada, no por mezquindad o para tomar partido, sino porque nadie se sentía seguro o cómodo teniéndola cerca. La confianza se había roto, y por primera vez, la familia eligió la responsabilidad en lugar de la conveniencia. Así es como terminó la historia, no con una explosión dramática o una confrontación final, sino con un aislamiento silencioso. Valerie se desvaneció en el fondo, ya no confiable, ya no respetada y ya no permitida para manipular su camino de regreso al centro de las cosas. Y en cuanto a mí, seguí adelante con la conciencia tranquila y límites más fuertes, sabiendo que defenderme no solo me había protegido a mí, sino que finalmente había abierto los ojos de todos a quien era ella realmente.